Hola, buenos días. Gracias por no asistir a clases el día de hoy. Estoy trabajando solo. Espero que no surjan muchas dudas aquí, pero hoy día vamos a desarrollar un ejercicio tipo prueba. ¿Ya? La prueba fue prueba número 2 del año 2022, semestre 2. Una prueba que contaba con 2 horas. La idea era desarrollarla en Excel. Y eso. El enunciado dice lo siguiente: CMPC es un holding forestal, bueno, conocen CMPC, y papelero chileno con más de 100 años de historia, controlado por la familia Mate, con una gran participación del mercado a nivel nacional e internacional. Su especialidad es la producción de comercialización de madera, celulosa, productos de embalaje, productos sanitarios y de papel tissue. Lo destaco porque sobre eso se trata la pregunta. Dentro de esta última categoría destacan en Chile sus marcas Elite, Confort y Nova. Todas las conocen, ¿verdad? MPC Tissue tiene presencia en Chile con dos fábricas ubicadas en la comuna de Puente Alto y Talagante. La planta Talagante opera desde 1995 y su producción anual de papel base para productos ronda las 59.000 toneladas año. 59.000 toneladas año. En sus instalaciones cuenta con dos máquinas papeleras, una dedicada a la fabricación de productos premium, que es la máquina papelera número uno, y otra a la elaboración de papel base para productos tissue, como la máquina papelera número 2. La figura siguiente nos muestra la línea productiva de la planta CMPC Talagante y los servicios que requiere el proceso. Puede ver un video explicativo del proceso en el siguiente link. Voy a dejar subida esta prueba, así que creo que está de hecho. Pueden pintar en el link y van a ver el video explicativo. Pero en el fondo lo que se trata es un proceso donde se preparan unas pastas, ingresan a las máquinas papeleras, muy elaborados, después el papel pasa por la bodega, a conversión de rollos, doblados, que es donde se acondicionan, digamos, el tamaño del papel, pero en el fondo todo el papel se hace ahí. ¿Ya? Y finalmente tenemos bodega de productos terminados, despacho. ¿Qué cosas necesitamos de entrada? Necesitamos calderas, tratamiento de aguas, alimentación eléctrica, bodega, combustible y aire. Bodega de insumos repuestos, combustible y aire. Todo esto se requiere como insumos para que esto pueda funcionar, como el área de servicio o de suministro. Y a la salida también este es el tratamiento de aguas de entrada, ¿no? De agua, como cloración, purificación, etc. En cambio, acá son el tratamiento de los efluentes, tanto industriales como domésticos. Es como un servicio de salida. La fabricación del papel tissue consta de 4 etapas que ocurren todas en la máquina papelera número 2. ¿Ya? Aquí se hace el papel. Uno, el ingreso de la materia prima, tanto productos químicos e insumos como fardo de celulosa y papel reciclado ingresan a la planta a través de camiones, los cuales son debidamente pesados, registrados y clasificados. Todo el ingreso a la planta, antes de la preparación. Preparación de pastas. En esta etapa se mezclan las materias primas, celulosa virgen, papel reciclado y fibras recicladas hasta obtener las cantidades requeridas para cada tipo de papel. ¿Ya? ¿Qué más decimos? Y finalmente la fabricación de papel hace que la pasta forma una suspensión acuosa de fibras, la cual es impulsada hacia la máquina papelera, inyectándose en forma de chorro sobre una tela de mallas stretch, en donde se produce el drenaje del agua y el entrelazamiento de las fibras que dan origen a la hoja de papel. ¿Ya? Ahí pueden pinchar y van a ver un video sobre esto que estoy explicando. En el fondo es una pasta que se pone sobre una tela de malla y esa se seca. ¿Ya? Se drena el agua y luego se seca. Ya, posteriormente la hoja de papel es prensada para remover agua por estrujamiento, eso es lo que estaba contando, y finalmente la hoja pasa a secado para remover la humedad aplicando calor. Este secado ocurre por dos mecanismos. Uno, secado por conducción, que la hoja de papel se sobreseca. La hoja de papel se calienta sobre un cilindro de hierro. Ahí la hoja de papel se calienta sobre un cilindro de hierro. Cilindro llano. Cuando entra vapor por dentro, ¿ya? Por dentro de este cilindro y por fuera está la pasta de papel. ¿Ya? Entonces, la lámina de papel, pero está mojado. Entonces, lo único que se hace es que se inyecta vapor en la zona interior y se calienta con vapor en la zona interior. Los condensados, eso obviamente hace que se condense vapor y los condensados se capturan nuevamente y ese vapor se recupera. Ustedes pueden ver el video de nuevo aquí y es un video sobre cilindros. ¿Qué más tenemos? Secado por conducción en el cilindro Yankee y secado por convección. Al mismo tiempo la hoja se seca insuflando aire caliente a una capota, calentando la superficie exterior del cilindro. En el fondo también hay vapor que se inyecta en
los ventiladores de suministro y se calientan y por encima hay una capota. En el fondo, este es el mismo cilindro de antes, encima está el papel y por encima hay unas capotas. ¿Ya? Unas capotas que son unas tapas en el fondo, unas tapas que cubren el cilindro y se inyecta aire caliente para secar por fuera. Llamémoslo. Uno seca por dentro con conducción calentando el hierro y otro seca por fuera. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿No? Claro. Ahí llega el aire caliente y eso ingresa por la parte superior del papel y ahí está el papel y se va a secar. Listo. Esto lo pueden ver después con el video. Entonces tenemos secado por conducción en el cilindro desde adentro y secado por convección. Finalmente la hoja seca es desprendida del cilindro mediante un raspador y pasa a la sección de enrollado de la máquina papelera, donde se obtienen rollos o yumbos con un peso mayor a 2 toneladas, los cuales son enviados a una bodega intermedia. Finalmente tenemos el proceso de conversión, que son los procesos unitarios donde los grandes rollos provenientes del proceso son desenrollados, cortados, envasados y embalados, generando así los distintos productos terminados en distintos tamaños: cartulina, papel, no, pero este es tisu, son toalla no, o papel de confort, papel higiénico. El cilindro secador de papel, nos vamos a centrar en esto, en el cilindro Yankee, funciona con vapor de agua proveniente de una caldera Johnston Boiler. ¿Ya? Este vapor, al ingresar al cilindro y tener más espacio, se expande, disminuye su presión y condensa parcialmente. El cilindro de acero tiene 4,5 metros de diámetro, gira a 1650 metros por minuto de velocidad y cuenta con una cañería central con orificios por los cuales ingresa el vapor de agua saturada. Vean el video de nuevo del cilindro Yankee, ahí van a ver cómo ingresa el vapor. Cuando este vapor hace contacto con las paredes del cilindro, su entalpía disminuye provocándose la condensación del vapor, cuyo calor latente es transferido hacia la hoja de papel. El calor latente es, recuerden, calor sensible es lo que se percibe como un aumento de temperatura o baja de temperatura. Pero cuando hay vapor o líquido que se está transformando en vapor o viceversa, no se siente un cambio de temperatura. Todo ocurre a temperatura constante y por ende eso se llama calor latente, porque no se siente. Cuyo calor latente es transferido hacia la hoja de papel. El cilindro secador permite una presión máxima de operación de 8,5 bar, sin embargo suele operar a menor presión para obtener un papel más suave. El siguiente diagrama PFD muestra los flujos de vapor y condensados asociados al cilindro Yankee y cómo se relacionan con la caldera generadora de vapor. En él se observan también un estanque separador de condensados, que es el S1, de aquí. No, este es el cilindro, este es el cilindro separador de condensados S1, un termocompresor eléctrico SB PBB 5508A, es este tipo de aquí, es el termocompresor eléctrico. Termocompresor significa obviamente que calienta y que comprime. Aumenta la presión. Y dos bombas centrífugas, S1 y S2. Tener en cuenta que el termocompresor eleva la temperatura y presión del vapor de reciclo hasta el mismo nivel que el vapor de la caldera y que el trabajo ejercido por las bombas es especial. ¿Cuáles son las bombas? Las acabo. S1 y S2. Entonces, tenemos un diagrama donde tenemos un flujo 1 de vapor que viene desde la caldera, que está un vapor a 15 bar, que está a una temperatura en este rango y un flujo que va en este rango. Esto llega a un punto de conexión con el F5 que viene desde un reciclo, que ya vamos a ver de dónde viene desde el termocompresor y se junta con con F1 para formar F2. F2 es el vapor que inyecta dentro del secador y el que calienta todas las placas, o sea, todos los bordes del cilindro, y eso hace que se condense. ¿Ya? En este caso, el cilindro secador opera entre 5,5 y 7,5 bar, y aquí salen los condensados, que es el vapor o el agua que ya entregó la energía en el secador, que viene con menos energía. Y eso entra a un recolector de condensados, que es S1, el cual entrega por acá arriba vapor saturado a esta presión y este flujo, y por acá abajo salen los condensados. ¿Ya? Es decir, en F3 se recupera lo que es vapor, y aquí vienen, o sea, tengan en cuenta de que en S1 si está saliendo vapor y está saliendo condensado, quiere decir que en F3 lo más probable es que venga una mezcla. ¿Ya? Una mezcla de vapor saturado con condensado saturado, con líquido saturado.
Y eso finalmente sale por F6 a la caldera, pero esto se recircula hacia acá y eleva las condiciones a las mismas condiciones que vienen de la caldera. Eso dice el enunciado. Entonces hay que ver a qué condiciones las eleva, porque viene a baja presión y viene a una temperatura, no sabemos cuál es. Entonces, la primera pregunta es, considerando los límites máximos de los rangos indicados en el PC, eso significa que aquí hay varios rangos, ¿no ven? Varios rangos. En todos los rangos vamos a escoger el mayor, 200, 5500, 7,5 bar, etcétera, etcétera. Asumiendo que las únicas pérdidas de energía se producen en el tanque S1 y que las 59.000 toneladas año de papel tisu producido en esta máquina se producen en operación continua durante un 90% del año, el resto del tiempo se encuentra detenida. ¿Cuánto es la potencia del secador y la potencia del termocompresor? ¿Cuánto se gasta en electricidad al año en el termocompresor si la tarifa es de 120 pesos por kilowatt hora? Tan, tan. Entonces nos preguntan, asumiendo que S1 tiene cierta cantidad de pérdidas, eh, tiene pérdidas de energía en forma, quiere decir que se irradia calor hacia el fuera, y que las 59.000 toneladas de papel se producen en un 90% del año. ¿Cuánto es la potencia del secador? ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer un análisis energético del secador y de todo el proceso. La pregunta 2 va más por el lado de la caldera y la pregunta 3 va por la combustión en la caldera. ¿Ya? Vamos a ver si alcanzamos a hacer eso, si no, quedan propuestos y vamos a desarrollar el libro. Vamos con libro. En el libro 1, ustedes van a ver el mismo diagrama que teníamos en el enunciado. ¿Ya? Aquí tenemos el vapor y las condiciones de cada. Entonces, ¿qué recomiendo? Partir identificando cuáles son las condiciones de operación de cada flujo. Flujo 1 al flujo 6. ¿Ya? Lo que sabemos del flujo 1 al flujo 6 es que tenemos el dato del flujo 1, que son 5.500 kilogramos por hora. 5.500 kilogramos por hora. Tenemos el dato del flujo 4, que son 3.000 kilogramos por hora. Tenemos el dato del flujo 6, que son 5.500 kilogramos por hora. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿conocemos los otros flujos o no? Obviamente se podrán dar cuenta rápidamente que hay algunos puntos donde el balance de materia es súper sencillo, como por ejemplo en el termocompresor. En el termocompresor es un punto donde ingresa F4 y sale F5. Así que suponemos que no hay pérdidas de materia en ese punto, porque no hay ninguna flecha de salida ni nada. Entonces F5 debería ser igual a F4, ¿verdad? Eso viene del balance de materia sin reacción química. Y, ¿qué otro punto? Lo que hablábamos acá, F2, no nos dicen, pero sabemos que F1 más F5 tienen que ser igual a F2 por el balance de materia sin reacción química que se da en este punto. Entonces, F2 sería igual a F1 más F5, con 8.500 kilogramos por hora. Ahora, F2 entra al cilindro y sale por F3. En ningún punto nos dicen que se pierda vapor dentro del cilindro secador, simplemente que el vapor entrega su energía y sale seguramente en condiciones con menos energía. Entonces, F2 y F3 deberían ser iguales. ¿Están? Listo. Entonces tenemos los flujos básicos o el M punto de todos los flujos. ¿Ya? ¿Qué otro dato podemos tener aquí al lado? Podemos tener, pero solo la tabla. Podemos anotar las presiones. ¿Ya? Presiones las voy a anotar directamente en megapascales. ¿Ya? Porque para ocupar la tabla de NISTIR en caso de ser necesario. ¿Qué presión tenemos aquí? 15 bares. 15 bar dividido en 10 son 1,5 megapascales. Recuerden que un bar es igual a 0,1 megapascales. O, sí, un bar equivale a 0,1 megapascales aproximadamente. Entonces, F2, ¿qué condiciones tendría? No la sabemos. Eso sí, no sabemos su presión. Ah, no, sí sabemos. Sabemos, porque nos decían que el termocompresor eleva las condiciones del vapor a la presión y temperatura que vienen de la caldera. O sea, esto debería venir a la misma presión y a la misma temperatura. Voy a ir escribiendo en paralelo la temperatura en grados Celsius. En este caso, que serían, dijimos, el valor máximo de cada rango. Acá serían 200 grados Celsius. Y como el termocompresor eleva a las mismas condiciones, también debería ir a 200 grados Celsius. Por ende, F2
Y esto es igual a lo de F5, ¿verdad? Era el otro valor. Lo eleva a las mismas condiciones que F1. Ok, ¿qué otros datos nos dan? F3 no lo conoce, ¿verdad? F3 sí que no sabemos porque entregó energía y no nos han dicho, solamente nos dijeron que salió a 7,5 watts. 7,5 watts. 7,5. Sí, dice que sale a 7,5 watts. ¿De dónde lo sabemos? No lo dice F3, pero sabemos que el secador opera a 7,5 bar y esto simplemente recolecta todo el vapor a la misma presión que se entregó. Es como que aquí viene presurizado, pero aquí se expande. Se expande dentro del cilindro. Pueden verlo en el video del cilindro ya. Y después sale en las mismas condiciones que se expandió aquí. Entonces, son 7,5 bar, es decir, 7,5 dividido en 10 nos da la cantidad de megapascales, 0,75 megapascales. ¿A qué temperatura? Eso sí ya desconocido. No lo conozco. S1 hace la pega de separar, digamos, el vapor saturado del condensado. Porque aquí viene una mezcla, seguramente. ¿Ya? Pero aquí se separa el vapor saturado del condensado saturado. Entonces, F4 es lo que sí sabemos de su presión. Sale a 6,5 bar. O sea, 6,5 dividido en 10 nos dan 0,65 bar. Perdón, 0,65 megapascal. Y la temperatura sigue siendo desconocida. Pero dicen que es vapor saturado. ¿Qué más tenemos? Tenemos en F6, ¿nos dicen las condiciones? No, simplemente nos dicen que es condensado saturado. Entonces, igual ahí eh, hay cierta información que podemos deducir del estado. ¿Ya? Digamos, si analizamos acá y ponemos, dadas estas condiciones, ¿cuál es el estado del vapor en esas condiciones? Por ejemplo, a 1,5 megapascal y 200 grados Celsius y 200 grados Celsius a 200 grados Celsius y a 1,5 megapascales, esto debería estar. Denme una pausa para abrir la tabla. Voy a abrir la tabla. Ya, ahora sí, abrí la tabla de vapor, la NISTIR. ¿Ya? La NISTIR en este caso nos va a permitir identificar en qué estado está cada cosa. Antes de eso voy a anotar las que sí sabemos qué cosas son, porque por ejemplo F1 sabíamos que era vapor simplemente, ¿ya? A 15 y a tal temperatura. Pero eso no nos dicen. Pero sí aquí nos dicen F4. F4 es vapor saturado. Saturado. Y nos dicen que F6 es condensado saturado o líquido saturado. Condensado significa líquido. ¿Qué otro dato nos dan? Nada más. ¿Ya? Entonces, el resto lo podemos identificar de la tabla. De la tabla. Eh, un comentario antes de definir la presión del flujo 6. La presión del flujo 6, si se fijan, viene del mismo estanque de acá. Si sabemos que aquí el flujo ingresó a 7,5 bar, aquí de alguna forma se expandió, hay pérdidas, lo que nos dice el enunciado es que hay pérdidas de energía, ¿ya? Pérdidas en forma de calor. Esas pérdidas hacen que baje la presión también. ¿Ya? Entonces, por eso pasamos de 7,5 a 6,5, pero aquí no nos dan presión. Pero si este está saliendo a 6,5 en una salida, este también está saliendo a 6,5. Quiere decir que el estanque está a 6,5. Parecido a lo de acá, aquí entró a una presión mayor, que eran 15 bar, pero aquí se expandió, bajó a 7,5 bar. Es como viene presurizado y encuentra mucho espacio el vapor, ¡pum! Se expande. Entonces, al expandirse baja su presión. Y después sale a la presión que tiene el cilindro. Lo mismo acá, aquí llega, se expande seguramente 7,5, baja a 6,5 y eso sale por aquí, pero también sale por aquí la misma presión. Aquí también tenemos la misma presión que en F4. ¿Ya? Esa es una deducción que no era tan fácil de deducir, pero en la prueba yo di varias pistas para eso, ¿ya? Por si acaso, para que no crean que tienen que deducirlo solo 100%. Ya, entonces tenemos vapor saturado, líquido saturado y conocemos todo esto. O sea, el resto hay que deducirlo de la tabla. Vamos a la tabla. La tabla está aquí.
Veamos el estado del flujo 1,5 megapascales y 200 grados Celsius. 1,5 megapascales. Vamos al 1,5 megapascales. Vamos 0,5, 0,8, 1,8. Está 1,5, pero sí, 1,5 megapascales. Queda aquí. Y está a 200 grados Celsius. 200, 200, 200, 200, 200, 200 está aquí. ¿En qué estado estaría? Les doy una pausa para que lo piensen. La línea está por sobre este valor. Está justo entre 195 y 200. De hecho, si voy aquí al paréntesis, dice que el agua hierve o se satura a 198 grados. Entonces, a 200 grados, ¿en qué vapor estamos? Obviamente estamos en vapor sobrecalentado, porque está después de la línea de, eh, después de la línea de saturación. Insisto, levemente sobrecalentado, pero está sobrecalentado. ¿Ya? Lo mismo ocurre acá. Vapor sobrecalentado en F2, porque dijimos que, y el F5 también nos dijeron, F5 está en las mismas condiciones, entonces este también es vapor sobrecalentado. Entonces estos tres flujos están a las mismas condiciones de temperatura, presión y estado. ¿Qué dato no conocemos? No conocemos, por ejemplo, el de aquí, el F4. El F4 nos dijeron que es vapor saturado y nos dijeron que está a 6,5 bar, pero no conocemos su temperatura. ¿La podemos conocer? Claro que la podemos conocer. Está a 0,65 megapascales, eso lo tenemos que buscar 0,65, 0,65 megapascales, y buscamos cuál es la temperatura de saturación. Está 0,65 megapascales, la saturación es a 161,98. O sea, si está en vapor saturado son 165,98 grados Celsius. ¿Se entiende por qué? 161, no 165. 161,98 porque está saturado. Recuerden, la saturación, si es vapor saturado o líquido saturado o una mezcla de vapor y líquido saturado, está siempre a la misma temperatura y siempre a la misma presión. ¿Ya? Entonces, este de aquí, que también está a 0,65, pero está como líquido saturado, es también la misma temperatura. ¿Ya? Nos estaba quedando la pregunta de F3. F3 está a la salida del cilindro acetado. Ahora, esto viene más o menos de cajón, cae de cajón de que si tenemos aquí vapor saturado y aquí líquido saturado y una pérdida, aquí tiene que haber una mezcla líquido-vapor. ¿No? Mezcla líquido-vapor. Una mezcla saturada líquido-vapor para que existan vapor saturado y líquido saturado. Entonces, si hay mezcla, estamos igual en el mismo punto. Ahora, pero el punto está que estamos en una presión distinta. Estamos en una presión de 0,75. A 0,75, ¿estamos donde está el 0,75? A 0,75 megapascales, la saturación ocurre a 167 grados. 167, no me acuerdo, 167,74. Cambio 0,65 era 161,980. Este, le voy a aumentar los decimales para que se vea que son 980 y no 980 redondeados. 980 cerrados, no. Ya, ahí está. Entonces, si se fijan, ahora entendemos un poquito mejor lo de la pérdida de energía, porque esto venía a una presión y una temperatura que después baja a otra presión y otra temperatura. O sea, perdió temperatura en esto. ¿Ya? En parte explicado por la baja de presión, pero también en parte explicado por las pérdidas de energía. Esto está disipando energía al ambiente. Nos dijeron que ese uno tenía pérdida. Es lo único que tiene pérdida. Voy a hacer un recuento en el fondo. Llega aquí el vapor, se expande, entrega su energía y sale con menos energía. ¿Ya? Por eso viene sobrecalentado y sale como una mezcla líquido-vapor. Aquí también llega mezcla líquido-vapor, separamos el líquido del vapor y además hay una pérdida en el ambiente. O sea, hay una potencia de disipación y una potencia de entrega de energía del vapor al papel. Y por último acá en el termocompresor, ¿qué es lo que ocurre? En el termocompresor estamos entregando un vapor saturado a baja presión y la va a subir de 6,5 a 15 bar. Y la temperatura la sube desde 161, la sube a 200. Entonces el termocompresor, ¿qué es lo que entrega? Entrega calor y trabajo, ¿ya? Para poder subir la temperatura y para poder subir su energía en general.
Bueno, sigamos. Veamos las condiciones de la entalpía, entonces, porque seguramente esto van a ser, bueno, no seguramente, vamos a ir haciendo algunos balances, por ejemplo, en el secador para ver su potencia, en el termocompresor para ver su potencia de trabajo, y en este para ver sus pérdidas. Entonces, como son sistemas abiertos, donde ingresa materia y sale materia, vamos a ver las entalpías. Ya saben ustedes que los sistemas los balances en sistemas abiertos requieren la entalpía. Entonces, veamos. La entalpía en el flujo 1. Entalpía en el flujo 1 viene de aquí, que está a 1,5. Pero mejor voy a partir con el 0,65 y estoy más cerca. 0,65 es el flujo 4. 65 en flujo saturado dice que es vapor saturado. Entonces, 0,65 con vapor saturado es este de acá. Tenemos nuestra entalpía de 2759 de 4, 2759,6. ¿En qué unidades está la entalpía? En kilojoule por kilogramo. Tenemos la entalpía del vapor saturado, pero también sabemos que a 0,65 el líquido saturado es de 6, son 684,08. Buscamos ahora la del 0,75 que está cerquita. 0,75, está el 0,75 y en 0,75 estamos como mezcla líquido-vapor de 167,749. A 0,75 es mezcla líquido-vapor. El punto es, ¿cuál es la mezcla? En F3 no tenemos tanta claridad de cuál es la mezcla, ¿verdad? Veamos, dejémoslo para después, veamos el 1,5. 1,5. 1,5. En 1,5 tenemos vapor sobrecalentado sobre los a 200 grados Celsius. Entonces la entalpía es eso, 796,0. Y en la misma acá y acá. Entonces solo nos quedaría descifrar cuál es la entalpía en este test, ¿ya? Que es una incógnita todavía porque no la sabemos. No nos han dicho cuál es la fracción, a menos que el enunciado lo dijera. Voy a hacer una copia, voy a revisar. Ya, miren, el enunciado no dice nada respecto a la calidad propiamente tal, pero para eso hay que recordar lo que es la calidad. ¿Cómo se define la calidad de un vapor, de una mezcla líquido-vapor? Mezcla líquido-vapor se define como la masa de vapor respecto a la masa total, ¿verdad? Ese es el ratio. Y en este caso, si se fijan, acá ya sabemos cuánto de la masa va a ser vapor y cuánto de la masa va a ser condensado. En ese 1. En ese 1 lo separamos simplemente. ¿Ya? Entonces, si en F3 sabemos que hay 3.000 kilogramos en F4, que son los 3.000 kilogramos de vapor que vienen de F4, eh, sobre la masa total de F3, que son 8.500, podemos estimar la calidad en F3. Voy a anotar aquí, calidad es igual a calidad de F3, sería igual a la masa de vapor que sale en F4 sobre la masa total que hay en F3. Entonces la calidad del vapor sería un 35%. De un 35%. Tenemos la calidad de un 35%. Y con esto sí podemos ir y buscar la entalpía, el H del vapor saturado y el H del líquido saturado, ¿verdad? Que estaban en la tabla. Estaban en nuestra tabla. La tabla tiene aquí dijimos 0,75 megapascales. Para 0,75 megapascales, vamos a 0,75. Ahí está. A 0,75 el líquido saturado tiene una entalpía de 709,24 y el
vapor saturado tiene una entalpía de 2765,6 kilojoules por kilogramo. ¿Ya? Las unidades son las mismas. Entonces, en este caso, sabemos que la entalpía está dada por la calidad del vapor, por la entalpía del vapor, más la diferencia, que sería 1 menos la calidad, que es la fracción de líquido por la entalpía del líquido saturado. Eso nos da una entalpía de 1435 kilojoules por kilogramo. Y ahí sí tenemos la película completa. Ya. Ahora podemos proceder a ver, a tratar de responder la pregunta inicial. La pregunta inicial de la prueba es, le damos, asumiendo que las únicas pérdidas de energía se producen en el estanque S1 y que tal, toda la producción de papel se produce en operación continua durante un 90% del tiempo. ¿Cuánto es la potencia del secador y la potencia del termocompresor? Esa es la pregunta. Entonces, tenemos primero un balance eh, de materia que nos dice que hagamos un balance al secador. Balance al secador. ¿Qué tenemos en el balance al secador? Un punto es la del, transferencia de calor del vapor al cilindro metálico, que es, lo que, es la energía que pierde el agua, ¿verdad? Que pierde el vapor. Entonces, U punto sería igual a el flujo másico de entrada, perdón, de salida, menos el flujo másico de entrada, que en este caso es el mismo. ¿Ya? Pero lo voy a hacer por separado para que sea más fácil hacer toda la cuantificación. Entonces, el flujo másico de entrada, el M punto, perdón, de salida es F3. F3 por H3. La entalpía es la energía de entalpía de salida, menos el flujo másico de entrada, que es el mismo flujo, pero se llama F2. F2 y F3 recuerden que son iguales, por H2. Entonces, tenemos el punto que sería la potencia, eh, el F3 también es por unidad de tiempo, pero no tiene punto que se define por sí solo. Si quieren, también lo podrían haber llamado M.3, también lo podrían haber llamado. Pero dejémoslo como F3. Entonces, Q punto del secador es igual a, y aquí vamos a calcular F3 multiplicado por la entalpía 3 menos F2 multiplicado por la entalpía. Esto nos da, lo voy a hacer en 0, 11.568.380 K. Multiplicamos kilogramos por hora por kilojoule por kilogramo, nos quedan en kilojoule por hora. Esa es la unidad. Ahora, eso lo podemos llevar a kilowatts, porque eso multiplicado, o sea, una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, para dejarlo en kilojoule por segundo, es decir, kilowatt, sería simplemente dividir esa cantidad entre 3.600. Y esa es la potencia que le entrega el vapor al cilindro. ¿Ya? O sea, la potencia de secado del secador. 3.213 kilowatts. ¿Por qué nos queda negativo? Porque estamos viendo la energía que pierde por unidad de tiempo el vapor. Por eso así nos queda en el balance. 1.213. Primer dato. ¿Ya? ¿No? Analicemos ahora el termocompresor. Balance al termocompresor. Y en este caso ya no es solo punto, porque aquí se entrega calor, pero también hay un trabajo eléctrico que se transmite digamos, al vapor para comprimirlo. ¿Ya? Entonces tenemos Q punto más W punto igual a, eh, claro, hay que ver aquí en el termocompresor cuál es el flujo de salida, es F5, entonces sería F5 multiplicado por H5 menos el de entrada que es F4 por H4. Veamos entonces cuánto es el, eh, el resultado de esto. Esto nos da en total F5
H5 menos F4 por H4, 109.200 kilojoules por hora. Acá, esto voy a agrandar un poquito. Ahí son kilojoules por hora. Si se fijan, es muy bajo la energía que se requiere. Y aquí tenemos eso dividido en 600 para pasarlo a kilowatts. Son 30 kilowatts. Y hay que inyectar. Y queda positivo si se fijan, porque el F5 sale con más energía que el F4. ¿Ya? Se le inyecta energía, trabajo y calor. Pero eso es 30 kilowatts. Entonces tenemos 30 kilowatts acá. Y por último, veamos el S1. Balance al estanque de condensados. S1. Tenemos también un Q punto a un W punto, que serían igual a los flujos de salida, que son F6, F6 por H6, más otro flujo de salida es F4, F4 por H4, menos F3 por H3. Tengan en cuenta en este caso que las pérdidas pueden deberse, lo voy a dejar todo como un Q punto más W punto porque podría ser asociado a pérdidas por disipación de calor o por un trabajo de expansión aquí adentro, pero lo voy a dejar en el fondo. La suma de todo esto son las pérdidas del estanque. ¿Ya? Te lo voy a decir como pérdidas en F1 son iguales a, en este caso, F6 por H6 más F4 por H4 menos F3 por H3. Claro, queda negativo porque son pérdidas. El agua pierde energía en el S1, que se disipa al ambiente o que se transforma en trabajo de expansión. Veamos aquí. Y estos son kilojoules por hora. Esto dividido en 3600 nos va a dar los kilowatts. Si se fijan, los kilowatts perdidos en este caso son también poquitos, 43 kilowatts en comparación a toda la energía que entrega al papel. A eso me refiero que es poco, que 30 kilowatts son como 15 termocalefactores de esos ventiladores encendidos al mismo tiempo, por si acaso. Y estos son más, son como 44, son como 22 termoventiladores encendidos al mismo tiempo, o estufas eléctricas, plantas, que son como 2 kilowatts cada uno. Ya, entonces tenemos la potencia en el secador, tenemos el consumo, digamos, del termocompresor y tenemos las pérdidas en ese. Todo esto va a ser el consumo. ¿Ya? El consumo que viene dado. ¿Por qué digo el consumo? Porque si bien el agua aquí gana calor y gana trabajo, todo eso es gracias a la energía eléctrica que debe recibir el termocompresor. ¿Ya? Entonces el termocompresor tiene que recibir toda esta energía, al menos para poder transferírsela completamente al agua. Esto es teniendo un supuesto bien fuerte de que toda la energía eléctrica que consume el termocompresor va a dar al agua, lo cual no es tan así generalmente. Generalmente hay una pérdida de eficiencia, pero suponiendo que todo llega, esta sería la energía eléctrica que necesitaríamos consumir en el termocompresor. ¿Se entiende? Ya. Y acá las pérdidas son 43 kilowatts. ¿Qué más puedo decir? Eso es lo que tenemos. La pregunta final, ¿cuál era? Íbamos asumiendo que las únicas pérdidas de energía se producen en el estanque C1. Ah, ya, nos queda decir, la potencia del secador la tenemos, son 3.213 kilowatts. La potencia del termocompresor son 30 kilowatts. ¿Cuánto se gasta en electricidad al año en el termocompresor? Depende del tiempo, porque tenemos las potencias, pero no tenemos el tiempo. El tiempo está dado por esto, 59.000 toneladas por año, donde el tiempo es un 90% del tiempo. ¿Ya? Entonces, el tiempo de duración anual, tiempo anual, serían el 90%. ¿Ya? 90%. Eso quiere decir, no, esto se llama
fracción operativa, ¿ya? La fracción operativa son 90. O fracción de tiempo operativo. Pero bueno, se entiende, el 90% del tiempo está operativo el computador. Y que aquí el tiempo anual, entonces sería los 365 días del año por 24 horas de cada día por el 90% del año. Eso quiere decir que está encendido 7.884 horas por año. ¿Sí? 7.884 horas por año. Entonces la pregunta es aquí, ¿cuánto era el consumo eléctrico del termocompresor? ¿Ya? ¿Cuánto se gasta en electricidad al año en el termocompresor si la tarifa es de tanto? Entonces la pregunta es ¿cuántos kilowatt hora consume el compresor si está encendido toda esta cantidad de tiempo? Consumo del termocompresor de la potencia de consumo. ¿Ya? Potencia de consumo, las pérdidas como también medidas como potencia de pérdida. En este caso, el consumo energético está dado por la potencia de consumo de 30 kilowatts multiplicado por el tiempo operativo al año. Eso nos da 23.239.000 horas, no, kilowatt horas. Kilowatt horas. Y si la tarifa eléctrica es de 120 pesos por kilowatt hora, recuerden que se paga por kilowatt hora, no por kilowatt, entonces el gasto del termocompresor en electricidad sería igual a eso por la tarifa, nos quedaría en 28 millones de pesos anuales. ¿Ya? Por año. Esto era en kilowatt hora. Perfecto. ¿Ya claro? Entonces, ese es el gasto eléctrico. Tan, tan. Eh, Nada más que decir. Pues las otras preguntas son, se las dejo abiertas, son basadas en las condiciones y cantidades de vapor requerido, y después un modelo de la caldera apropiado para este proceso. Vamos al catálogo igual mientras tanto, para abrirlo. Vamos a ver, ¿no? La pantalla, aquí. Este es calderas industriales, y nos dan varios tipos de calderas. ¿Ya? Eh, Veamos el liceo para recordar. Dice, basado en las condiciones y cantidades de vapor requerido, escoja un modelo de caldera apropiado para este proceso en el catálogo del fabricante Johnson Boiler. Solo considere el modelo PFA 4PAS de la serie de calderas 509. Entonces vamos a la serie de calderas 509. 509 y nos dice solo la PFTA 4PAS. Entonces, esta es la caldera que nos están sugiriendo. Claro, ya nos dice PFTA 4PAS, la serie 509, y nos dice que escojamos una. ¿Cómo podemos escoger una? Justamente aquí nos dicen en caballo de potencia. En el fondo nos están diciendo cuál es la potencia de las calderas. Y nosotros necesitamos una caldera que sea capaz de entregar una determinada potencia. ¿Cuál es esa potencia? Hay que analizarlo justamente en este caso, porque nosotros necesitamos, ejercicio, nosotros necesitamos una caldera que sea capaz de entregar 5.500 kilogramos por hora a 200 grados Celsius y 15 vatios. Eso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos encontrar una caldera que cumpla con esto. Y eso en el catálogo simplemente nos muestran algunas referencias. Veamos la de 800. A ver, la 800. Voy a abrir aquí las especificaciones. De 800 HP. La de 800. ¿Ya? La de 800 HP tiene una potencia de 800. Y veamos las condiciones. Dice presión de operación
podría ser con número 2 hoy. Ahí están justamente las eficiencias que se podrían obtener. Y el combustible funciona con el número 2 hoy. ¿Qué más nos dan? Si se fijan, hay harta información que puede variar aquí. Es lo que pasa habitualmente con las investigaciones técnicas, por eso les muestro una. Y nos dice acá que la presión de operación puede llegar hasta 300 psi, lo cual equivale a 300 psi a vatios. Son 20 vatios. Ya podríamos, y si paso los 15 vatios, psi, son cerca de 217 psi. Entonces veamos acá cuál es la caldera mínima que puede llegar a, en este caso la de 250 megavatios, pero a lo mejor hay una más chica que la de 800 que llega a 250. Espera, 217. Veamos la que es inmediatamente menor a esta. La 800 HP, 50 HP, puede llegar a 300. El otro punto que hay que ver justamente son el flujo de vapor, que dice libras hora. ¿Cuántas libras hora necesitamos? 5.500, 5.500, en este caso serían kilogramos a libra. Kilogramos a libra. Son 12.125 libras por hora, porque todo esto es por hora. Entonces necesitamos una que llegue a las 120.000. En este caso, este llegaba a 20 y tantos mil. Este llega a 20 y tantos mil. Nosotros necesitamos más, necesitamos 120 y tantos mil. Libras por hora también, también, de vapor. Entonces ninguna de estas más chica. Como una de las más grandes. Y así hay que bucear hasta encontrarlo. Que cumpla con la capacidad y que cumpla con la presión. La presión, al parecer, todas van a llegar, ¿ya? En este caso, llega a 53. ¿Cuánto llegar a 100? No, perdón, yo estaba mal. Leí 120.000 y son 12.000. Ya, 12.000, por eso no me estaba cansando. Este llegan a 27, está exagerado. Este llegan a 20, exagerado. También. Entonces, veamos una más chica. La más chica de todas está 50. Caso, igual llegamos a las 200 y tantos PCI. Dijimos que eran como 250 PCI, entonces 250 llega a 8.000. Esta no nos quedamos cortos. La de 250 nos quedamos cortos. La de 300, 300 a 250 también nos quedamos cortos. La de 400 y la de 300, entonces estábamos a 350, no la hice. 350, 250 PCI, 200 son 11.000, ya estamos más cerca. Entonces debe ser la de 400, la primera que la dije, porque está 400. 400 HP, ya llega a 13.000. Con esta cumplimos, ¿ya? Porque eran como 200 y tantos PCI y llegamos a los 13.000, o sea, podríamos operarlo a unas condiciones menores. Pero esta sería la idónea. Podemos continuar viendo este rato. Que puede que no, ¿no? Si es que no estoy convirtiendo, ya, pero bueno, de todas formas, lo voy a compartir acá.
resumen, escogimos la de 400 HP, abriendo varias, abrimos la de 400 HP, abrimos sus especificaciones, las especificaciones nos dicen a 250 PSI, que es más o menos lo suficiente para cubrir los 220 y tantos que equivalen los 15 bar, y los 13.312 libras hora, que es superior a los 12.000 y tantos libras hora que necesito, equivalente a 5.500 kilogramos por hora. Quiere decir que con esta caldera yo podría operar, ¿ya? Y de aquí, de esta tabla, yo puedo obtener, con el Q-Login número 2, puedo obtener su eficiencia, 83.4. Si operara con gas natural sería 80,4, y si operara con oil número 6 serían 83,6. Pero con esta sería mi eficiencia, es decir, de todo el combustible que yo tengo que quemar, el 83,6, 83,4% de esta energía va a llegar al. Entonces, con esa información podemos venir a resolver la pregunta 2. La pregunta 2 era, decía que cuando esta caldera, escojamos una caldera, escogimos la 400 HP, el consumo de combustible para esas condiciones usando oil número 2, también conocido número 2 o diésel, y es el mismo diésel usado en vehículos históricamente. Eso lo podemos sacar desde aquí, poderes caloríficos, recuerden, para ver el consumo, cuánta energía, acá están los poderes caloríficos, buscamos el diésel, el fuel oil número 2. ¿Listo? Aquí tenemos el poder calorífico. Recuerden que para el poder calorífico uno ocupa por 15. Entonces tenemos en varias unidades, kilowatt hora por kilogramo, megajoule por kilogramo, y diría que es la más cómoda, el poder calorífico por 42,6. Voy a anotar aquí, poder calorífico del diésel, low heating value es 42,6 megajoule por kilogramo. Megajoule por kilogramo. ¿No? Creo que esta no es la mejor unidad. Entonces, vuelvo a la pregunta. La pregunta dice así, dice, eh, estime, solo considere el modelo por tanto, estime el consumo de combustible para esas condiciones usando número 2. Es el mismo diésel usado en vehículos ligeros. Entonces, vamos a tener aquí este combustible y necesitamos que nos entregue esta cantidad de vapor en estas condiciones. Esto lo podemos obtener con un balance a la caldera. Ustedes se preguntarán cómo hacemos el balance a la caldera. En este caso, si se fijan, el, el agua que sale de la caldera está en estas condiciones, pero la que entra a la caldera, ¿cuál será? Es esta misma. Son los mismos 5.500 kilogramos de acá que están en como condensado saturado que salen de F6, que vuelven a entrar a una caldera que debe estar por aquí, salen por aquí, entran a la caldera los eleva a estas condiciones. ¿Ya? Em, Así que, bueno, asumiendo justamente que entran estos 5.500 kilogramos por hora a una temperatura de 200 grados Celsius, no, perdón, este está a 160 grados Celsius, como líquido saturado, y que hay que elevarlo, digamos, a 15 bar, porque las calderas son isobáricas. Entonces hay que elevarlo a 15 bar con algún compresor o algo por el estilo. em, la caldera tendría que recibir vapor, 5.500 kilogramos por hora de vapor a 15 bar, 15 bar, y a la misma temperatura, y entregarlos en estas condiciones.